Hola, ¿cómo están estudiantes? En este video vamos a estar hablando de las funciones trigonométricas de ángulos notables y estaremos empezando la demostración del cálculo de los valores para el ángulo notable de 30 grados. Entonces, primeramente, como ustedes saben, tenemos que hacer la gráfica para poder de esta sacar, digamos, dichos valores trigonométricos. Entonces, la gráfica consiste en una circunferencia donde está inscrito un hexágono regular, por supuesto, o sea, un hexágono cuyos lados son todos iguales y también, por supuesto, lo son los ángulos. Entonces, como ustedes saben, solamente los polígonos regulares son los que se pueden inscribir en una circunferencia. Luego entonces, fíjense que se trazó acá las diagonales, la diagonal EB y la diagonal AD, y allí se comienzan a hacer los primeros cálculos. Nosotros lo que vamos a concentrarnos es acá en el triángulo AOM. En ese triángulo es donde tenemos que hacer la demostración del ángulo. Fíjense que acá el libro ya coloca 60 grados acá en este ángulo y 30 y 30 en estos dos. Y eso lógicamente tiene su explicación geométrica y eso es lo que vamos a tratar en este video de explicar. Bueno, acá lo primero que hay que hacer es hacer coincidir, digamos, el eje Y, el eje X aquí, como lo pusimos, con, digamos, este segmento. Entonces aquí lo primero que podemos darnos cuenta es que el ángulo AOB, o sea, este ángulo AOB, que es igual al ángulo EOD, porque son ángulos opuestos por el vértice, y por teorema, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, ¿cómo se llega a saber que el ángulo vale 60 grados? Es la pregunta. ¿Cómo que la circunferencia, el total de la circunferencia es 360 grados y cada lado del hexágono divide, digamos, a la circunferencia en sectores iguales, ¿verdad? Porque hay un teorema geométrico que dice que a una cuerda igual corresponde arco igual, entonces quiere decir que este arco FA es igual al arco AB y ABC porque los lados del hexágono son todos iguales, por lo tanto los arcos son iguales. Entonces, como ustedes saben, los arcos se miden también en grados, se pueden medir también en grados centígrados, en grados sexagesimales. Y entonces quiere decir que la circunferencia completa 360 grados dividido 6 porque tiene 6 lados iguales, quiere decir que cada arco mide 60 grados. O sea, este arco AB mide 60 grados. Entonces, quiere decir que por teorema geométrico el ángulo AOB también va a medir 60 grados porque hay un teorema que dice que un ángulo central, en este caso O es el centro de la circunferencia, y un ángulo central es igual a la medida de su arco comprendido entre sus lados. Y como el arco AB mide 60, quiere decir que el ángulo AOB mide 60 también. Y el otro que está detrás, el ángulo EOD, también mide 60 por encontrarse también lógicamente en la misma situación. Y por otro lado también es opuesto por el vértice con este ángulo. Por eso es también 60 grados. Bueno, entonces de allí sale el 60 grados. ¿De dónde sale el 30 grados aquí? Porque si trazamos acá, como decimos, el apotema, digamos, de este triángulo, tipo unimos acá nuevamente el radio, eso es perpendicular acá en el lado del triángulo. Y como dijimos, también vamos a hacer coincidir con el eje X allí para poder concentrarnos en el ángulo trigonométrico AOM. ¿Está bien? Que está dentro del triángulo AOM también, que es un triángulo rectángulo. Y como ya he dicho, eso se va a utilizar para poder demostrar los ángulos de 30 grados. Ahora, ¿por qué es 30 grados? Porque este apotema acá es altura y también es mediana y también es bisectriz. O sea, bisectriz es el segmento que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Y hay un teorema que dice que en un triángulo isósceles, este triángulo, por ejemplo, si ustedes se concentran en A o B,
es un triángulo isósceles, es decir, este lado AO es igual con OB, porque los dos son el radio de la circunferencia, ¿verdad? Como se puede ver gráficamente. Entonces, por tratarse de un triángulo isósceles primeramente, entonces este segmento podemos estar seguros que le divide a la mitad el ángulo. Y como que ya demostramos que el ángulo es 60, quiere decir que este ángulo va a ser 30 y el otro de abajo también va a ser 30. ¿Está bien? Bueno, y también por otro lado podemos deducir lógicamente que si este ángulo mide 60, y también por teorema sabemos que un triángulo isósceles, o sea que este lado es igual con este, los ángulos de cada base de un triángulo isósceles tienen que ser iguales. Eso también se sabe por teoremas geométricos. Quiere decir entonces que si este mide 60 y estos tienen que ser iguales entre sí, también van a ser 60, porque otro teorema también básico y conocido es que la sumatoria de ángulos internas de un triángulo sí o sí debe dar 180. Entonces, vuelvo a repetir, si es que este ángulo ya es 60 y estos dos sí o sí tienen que ser iguales, la única alternativa es que sean 60 y 60 también para poder completar 180. De ahí se deduce que el triángulo AOB no solamente es isósceles, sino que también es equilátero, o sea, todos sus lados son iguales, porque el único triángulo en que sus ángulos son todos 60 es un triángulo equilátero. ¿Está bien? De allí entonces se deduce que AB es igual también con OB y es igual también con OA, y todos son iguales al radio de la circunferencia. Entonces por ahí, gente, ya hemos dado todas las propiedades del gráfico. Ya hemos dicho que vamos a concentrarnos en el ángulo trigonométrico AOM, nosotros porque es un ángulo de 30 grados, eso ya se demostró. Ya sabemos que este segmento es radio. Fíjense acá. Ya sabemos también, por eso acá puso que el ángulo es 60, después puso que OA es radio de la circunferencia. AB, fíjense, AB es radio también, como ya se demostró porque el triángulo es equilátero. Ahí ustedes van a empezar a entender de dónde salen todos estos valores, que lógicamente es crucial para entender el ejercicio. Luego, AM viene a ser la mitad de AB. Eso también es por teorema, porque este segmento también es bisectriz y también es mediana del triángulo. Y una mediana lo que hace es intersecta el punto medio del lado opuesto. Entonces quiere decir que AM es la mitad de AB. De ahí salió que AM es la mitad de AB y es R sobre 2, porque si AB es R, entonces AM va a valer R sobre 2. Y eso es algo también crucial para entender el ejercicio. Nosotros no queremos alargar mucho el video. Fíjense que ya demostramos que OA es R, que que AM es R sobre 2, porque nosotros queremos la medida de estos tres lados, tanto de la hipotenusa, de este cateto y de este cateto OM, el cual se va a hallar por Pitágoras. O sea, si nosotros ya sabemos ya la medida de OA y de AM, entonces OM podemos hallar por el teorema de Pitágoras. ¿Entienden? Entonces, una vez que ya tengamos también OM, ya vamos a empezar a deducir los valores del seno de 30, coseno de 30 y de las 6 funciones trigonométricas. Entonces, el cálculo acá por el teorema de Pitágoras vamos a hacer en otro video, y luego ya empezaremos, Dios mediante, a hacer las demostraciones de las funciones para el ángulo notable de 30 grados. Dejamos el video por aquí. Muchas gracias.